van de la mano. También sí, la acumulación se difiere. Entonces sí, ahí no tienes problema. así no tenemos problema. Okay. Sí. Bueno. Y a lo mejor lo tienes tú más adelante, ¿verdad? Sí, lo tengo un poquito más adelante. Okay, perdón. Sí. Sí. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que cumplir en nuestra sociedad para que la convirtamos en CIBRA? Ahora, quiero mencionar algo. CIBRA, la ley no te habla de las cibras, claro, así se conocen coloquialmente. Del argot. Sí, en el argot, ¿no? Se conocen como tales, ¿no? Entonces, pues nos piden que las sociedades que se constituyan como para tener esa finalidad inmobiliaria, inviertan cuando menos el 70% de su patrimonio en los terrenos, en las construcciones, en los derechos de crédito de rentas, que ahorita vemos. Y en su caso, el remanente, si lo hubiera, puede ser invertido en ciertos valores del gobierno federal. No, yo lo que he visto, lo hemos implementado en 2 o 3 ocasiones, pues normalmente la cifra es 100% inmobiliaria. Correcto. Sí, pues para eso la constituye, no le metes ninguna otra actividad. Claro. Ahora, los inmuebles que se construyan o se adquieran se deberán destinar al arrendamiento y no podrán enajenarse antes de que haya transcurrido 4 años, contados a partir de la construcción o adquisición. ¿Qué pasa si antes se dejan de rentar o se venden? Pues los beneficios fiscales que tendríamos pues se cancelan y nos obligarían prácticamente a pagar el impuesto. Pero entonces son 4 años que tenemos que mantener esos bienes arrendados. Que como tú decías, pues en los ejemplos que nos pones, es quedado porque no es el caso ni venderlos ni deshacerse de las acciones. Así es. Bien. Bueno, se habla de ciertas reglas que a la fecha no han sido publicadas, ¿no? Okay. Así es. Fíjate que ese punto es muy importante, Víctor, aunque pareciera como que no, pero mucha gente dice, oye, pues todavía no lo puedo hacer porque no hay reglas. Yo creo que más bien lo puedes hacer aunque no haya reglas, y cuando haya reglas, pues ya verás que tienen que aplicar. Claro, sí, pero además nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, totalmente, lo que no existe, pues, ¿qué aplico? Pues nada, ¿no? Entonces, aplico la ley como lo que está en la ley. Así es. Bien. Sí. Bueno, bueno, hay que precisar algunos conceptos que aquí me surgen a mí como duda, ¿sí? Y me metí un poquito más a fondo. Dice, como requisito decíamos, es que se inviertan cuando menos el 70% de su patrimonio en inmuebles construidos o adquiridos para ser arrendados, ¿no? O la adquisición de derechos sobre ingresos derivados de otorgamiento del uso temporal de bienes, de inmuebles, otorgar el financiamiento. Bueno, entonces, respecto a qué debemos entender cuando menos el 70% de su patrimonio. Es que el patrimonio pueden ser 2 cosas. Puede ser la totalidad del activo o puede ser el capital contable. Correcto. Sí. Entonces, pues me puse a analizar y pues me encuentro en prácticamente todo lo que estuve leyendo desde el punto de vista contable. Pues patrimonio se refiere al capital contable de una sociedad, que no es lo mismo invertir el 70% de la totalidad del activo que el 70% del capital contable. Claro, por las deudas. Por las deudas y eso, claro, ¿no? Claro. Entonces, en mi opinión, llego a la conclusión, y también consultado con algunos amigos, abogados, fiscalistas y demás, y pues llegamos a la conclusión de que cuando se refiere al 70% del patrimonio, y al no definirlo, pues es el 70% del capital contable. Sí, lo que contamos, pues ahí al final dice: el patrimonio se compone de un activo y de un pasivo. El activo comprende los bienes y derechos de un mismo propietario. Sobre el pasivo patrimonial recaen las obligaciones, deudas y cargas en general que deberán ser satisfechas con el activo. Entonces, me inclino con que, en su caso, el 70% es del capital contable. Muy bien. Bien. Las cifras, decíamos, pueden invertir en la adquisición de derechos sobre ingresos derivados del otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. Esta figura pues les puede servir a las sociedades como financiamiento, como fuente de financiamiento, y la cifra es la que puede otorgarles ese financiamiento. El artículo 9 de la ley del ISR, en su 4º párrafo, nos dice que las personas físicas o morales que arrienden inmuebles pueden ceder sus derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. Si yo, Víctor Rangel, tengo un edificio que estoy rentando,
esas rentas las puedo ceder a cambio de financiamiento que me otorguen. Más adelante tengo un ejemplo. La cantidad que se obtenga por la cesión se considera como un préstamo y la diferencia contra el monto de las rentas tendrá el tratamiento de interés. El arrendador pues va a ir acumulando las rentas conforme al contrato. O sea, si yo cedo mis rentas, pues conforme va cobrando a quien se las cedí, yo voy acumulando ese arrendamiento, ese ingreso por arrendamiento. O sea, queda como en garantía, Víctor, como garantía ese inmueble o las rentas de ese inmueble por ese dinero que le entregas al arrendador. Así es. Entonces decíamos, pues puede comprar un terreno y rentarlo 4 años, eso tampoco está prohibido, ¿no? Claro. O puede construir sobre ese terreno y rentar las construcciones también, los departamentos, casas o locales o lo que tenga, ¿no? Okay. Y decíamos que también puede comprar ya los inmuebles ya construidos y rentarlos, o esta figura, okay. ¿Verdad? Comprar derechos, ¿no? Comprar derechos. Sí, dice, como ejemplo, una persona física otorga en arrendamiento un inmueble a un plazo de 5 años, pactándose una renta mensual de 10,000 pesos. Es decir, el valor total del contrato es de 600,000. Puse el ejemplo muy sencillito. Aquí no estoy manejando inflación ni cosas. No, pues así lo entendemos mejor. Así lo entendemos mejor, ¿no? Claro. Entonces, 10,000 pesos por 60 meses son los 600,000 pesos. Ese contrato de arrendamiento vale 600,000 pesos. Llega alguien de una cibra y te ofrece 500,000 pesos ahorita. Dice, oye, te doy 500,000 pesos sobre dicho contrato. Y vamos a decir, bueno, pues, ¿qué prefiero? ¿Tener 10,000 por los próximos 5 años mensuales? ¿O de un solo golpe los 500,000 pesos, ¿no? Entonces acepto el ofrecimiento, cediendo mis derechos sobre esas rentas pactadas por los 5 años. ¿Y quién se acercó? Pues fue la cibra, ¿no? O el representante de la sociedad. Dice, oye, pues me dedico a comprar también derechos sobre arrendamientos de bienes inmuebles. Okay. Bien. Y bueno, les digo, es una figura también poco utilizado esto del financiamiento a través de los contratos de arrendamiento, ¿no? Pero es importante que lo tomemos en cuenta. Aquí la cibra, ¿cómo pagaría su impuesto, Víctor? ¿Sobre los 500,000 pesos? No, la cibra sobre el diferencial. La cibra paga 500,000 pesos, pero a la larga va a recibir 600,000, va a cobrar rentas por 600,000. El diferencial, los 100,000 pesos, tiene tratamiento de interés. Así es. Entonces será mes a mes conforme se va devengando. Exactamente. ¿Y ese de su ingreso? Ese es su ingreso. Perfecto. A la larga van a ser 100,000 pesos, ¿no? Perfecto. Y en cambio, yo arrendador, aunque recibí ahorita los 500,000 pesos, no acumulo los 500,000. Sino el importe de la renta, los 10,000 mensuales. Exactamente, a 5 años voy a acumular los 600,000 pesos. Pero también es una gran ventaja. Tengo el dinero y no acumulo para el uso de la renta de un solo. Muy interesante, fíjate. Sí. Casi nadie lo hacemos. Casi nadie. Yo nunca lo he hecho. Es muy raro. Francamente nunca lo he hecho. El que lo hagan, ¿verdad? Sí, pero hasta lo puedes hacer dentro de las empresas, con empresas del mismo grupo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, claro. Si uno necesita financiamiento, puedes hacerlo a través de tu cibra. Muy interesante. Sí, o sea, recomiendo que los grupos que tengan bienes inmuebles tengan su cibra. Su propia cibra. Que tengan su propia cibra. Independientemente de adquirir otro inmueble, independientemente de que otorguen financiamiento, lo que sea, esto es interesante. Es interesante hasta para fines patrimoniales, que tengas centralizado todos tus inmuebles en una sociedad. ¿Y liquidez? Liquidez además. Muy bien. Así es. Excelente. Excelente. ¿Qué más tenemos? Bueno, decíamos que la cibra también puede otorgar financiamiento para estos mismos fines. O sea, no hacerlo directamente, sino que, pues, yo digamos que voy a inventar, bueno, necesito dinero para comprar inmuebles y rentarlos. Entonces acudo ante la cibra y digo, pues, préstame, ¿no? Y entonces, dentro de su objeto de la cibra, me puede otorgar financiamiento. Obviamente yo me estoy comprometiendo que con ese dinero adquiero bienes inmuebles o construyo y rento. O también a mí se me puede ocurrir entrarle a este negocio de comprar contratos de arrendamiento, pero no tengo los 500,000 pesos del ejemplo. Correcto. Entonces puedo ir con la cibra y decir, préstame, voy a adquirir derechos sobre contratos de arrendamiento. También lo puede hacer la cibra. ¿Sí? Ya hiciste tu pequeño grupo. Sí, así es. Entonces, casi bien, sí. Adelante. Entrando ya a los estímulos fiscales, a los beneficios, aunque ya adelantamos un poquito. Bien.
Pues tenemos que el artículo 224A y también el artículo segundo de un decreto que se publicó en febrero del 2008 en materia de IEPU, dice que los accionistas que aporten inmuebles a la CIBRA acumularán la ganancia por la enajenación de esos bienes aportados cuando se dé alguno de los supuestos siguientes. Siempre que dicha ganancia no se haya acumulado previamente. O sea, acumulamos hasta que se dé alguno de los supuestos. Okay. Enajenemos las acciones, o sea, aportamos los inmuebles, nos dieron acciones. En la proporción en que se vayan enajenando esas acciones, entonces tenemos que ir pagando el impuesto diferido por la aportación de esos inmuebles, ¿no? Okay. Ese sería un primer supuesto. Dice también, cuando la CIBRA enajene los bienes aportados, en la proporción, en la parte que se enajene represente de los bienes aportados. Bueno, si la CIBRA enajena el inmueble que yo le aporté o que mi sociedad le aportó, en ese momento, pues, la ganancia se vuelve acumulable para la sociedad que lo aportó o para la persona física que aportó el inmueble y tendrá que pagarse el impuesto correspondiente. Muy bien. Esa ganancia, pues, actualizar, se tiene que actualizar, sí, desde el mes en que se obtuvo y hasta el mes en que se acumule. Ok. Pero no se compara, ¿no, Víctor? El beneficio financiero de 5, 6, 8, 10 años contra una inflación, ¿no? Sí. Aquí sí sería recomendable pues tomar en cuenta algo. Por ejemplo, aquí se está difiriendo el impuesto sobre la renta por la ganancia sobre ese bien. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Como el ejemplo que ponía de las agencias, ¿qué pasa? La intención no es vender los inmuebles ni las acciones, pero pues aquí la intención es pasar los inmuebles ya a las siguientes generaciones, ¿no? Ok. Entonces, les estamos pasando el paquete a esas siguientes generaciones. Así ¿verdad? es. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Sí, ahorita te estás ahorrando el impuesto. Bueno, también habría forma de que el impacto no fuera tan fuerte, ¿no? A futuro. Claro, claro. Sí, pero no es objeto de esta plática. Pero sí es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Sí hay que verlo inclusive con los futuros beneficiarios. Decir, oye, aquí hay un impuesto. No, y aparte también hay que tomar en consideración, no sé si me estoy adelantando, Víctor, perdón, Sí. por la parte que estás tocando, también habría que ver con el tema del IVA en su caso, ¿no? Y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Sí, así es que sí. Que deberían también darnos ahí por ahí un complementar para que realmente el estímulo fuera ya en su total contexto bueno, ¿no? Así es. El traslado de dominio pues es un costo también que no hay que perder de vista, ¿verdad? Es exactamente. Y fíjate que pues depende mucho de la entidad, ¿no? Federativa donde se realice esto. Uh-huh. Pues aquí el traslado de dominio en el DF, en el Estado de México, estamos hablando del 3.3% más los gastos honorarios, notariales. exactamente, el 6% digamos en total, ¿no? Uh-huh. Ya sea en el Estado de México o en el DF, que es parecido más o menos. En cambio, en Chiapas, el traslado de dominio es el 1%. Más los gastos notariales, que igual los notarios tampoco cobran tan caro, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer esto aquí que en otros, en Oaxaca o en Hidalgo, Sí, en algunas otras regiones. Habría que ver también ese impacto, sí, porque ese sí no se difiere. No se difiere, ¿verdad? No. Debería de haber también ahí un diferimiento cuando menos. Pero bueno, yo sé que es difícil, pero sí es importante tomarlo en cuenta, así como también si bien no es un costo definitivo lo del IVA, pues también es un financiamiento, ¿no? En el grupo o en la persona que tiene que pagar ese IVA y la otra recuperarlo en el tiempo, ¿no? Sí. O a lo mejor devolución, ¿no, Víctor? Pedir la devolución era lo que te iba a decir. Nada más que, pues normalmente estas aportaciones sí son cantidades millonarias. Sí. Hay que tener ahí el efectivo, por lo pronto el efectivo, sí, ¿no? Y sí, luego tramitar la devolución de ese IVA, ¿no? Sí. Por parte de la CIBRA. Porque si lo quieres acreditar el IVA o recuperar vía rentas, no, hombre, ya te vas a llevar los mismos 10 años que estás adquiriendo el impuesto, ¿no? Casi. Sí. Claro. Este efecto no lo tendríamos si rentáramos casa habitación, claro, pero sería el único caso en el que no. Claro. Si rentamos terrenos